empezar con Jesús Pérez. A ver, les cuento. Jesús es especialista en análisis técnico y cuantitativo por el IEB, consejero delegado de Bolsa.com, de Financial Red, ingeniero informático por la Universidad Autónoma de Madrid, con matrícula de honor en inteligencia artificial y habiendo desarrollado tesinas sobre desarrollos de modelos predictivos de series financieras utilizando redes neuronales. Especialista en análisis técnico y cuantitativo por el IEB, título de analista técnico por la IFTA. La ponencia de hoy, sponsorizada por eToro, nos va a ofrecer un muy interesante tema. Markets Wizard, estrategias reales que hicieron ganar mucho dinero en los mercados. Adelante, todo tuyo. Gracias. Bueno, ¿qué tal todos? En primer lugar, agradecer a eToro que me invite a participar en estas jornadas. Es un honor estar en este sitio, sobre todo con la cantidad de ponentes y la calidad que hay. Yo creo que para mí, bueno, también agradecerle a David y al Forest Day, que yo creo que se ha consolidado como uno de los eventos, creo que más importantes en España al mismo día de trading. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Cuando me proponía eToro un poco, bueno, quería contar un poco la parte mía de mi experiencia en el social trading, que es una nueva iniciativa que hay a nivel mundial, donde estamos, hay casi 4 millones de personas compitiendo o intentando ser buenos traders, y quería hablaros un poquito de mi experiencia y sobre todo de algo que para mí es muy importante, que es la consistencia. Yo cuando muchas veces hablamos de otras personas del sector o otros traders, habitualmente siempre cuando digo que alguien es un buen trader, no digo que es porque tenga mucha rentabilidad o porque realmente haya conseguido grandes resultados, sino porque es alguien que es consistente. Yo creo que probablemente esa es la mejor palabra que nos pueden decir, el hecho de ser capaces, no de ganar mucho, sino de ser capaces de ser muy sólidos en lo que hacemos y realmente ser capaces de hacerlo continuamente. Porque, como iréis viendo, el trading es una carrera a largo plazo y realmente la consistencia es lo que realmente nos da yo creo que esa oportunidad de ganar. Y es muy complicado porque hay mucha gente que nos dice que el mercado es aleatorio y realmente ser consistente en un entorno donde jugamos con mucha aleatoriedad es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, quería hablar primero de... Nosotros en el Trading Fitness, yo creo que mucho de lo que hagáis de trading es muy importante que vayáis desarrollando habilidades saludables. Ponía aquí el ejemplo de un maratón. Yo creo que esto es una especie de maratón de largo plazo y es importante sobre todo que vayamos entendiendo cómo vamos evolucionando, cuáles son nuestras experiencias, nuestros datos, todo lo que es nuestra operativa, porque al final no hay que olvidar que realmente al final lo que hay que hacer para ser un buen trader es operar, ¿vale? Entonces, esa operativa va a ser la que nos va a ir dirigiendo un poco y la que tenemos que ir analizando para hacerla consistente. Bueno, entonces, en todo eso, al final os voy a intentar dar una serie de consejos que yo creo que en la experiencia que he tenido operando y también la experiencia que he tenido durante estos últimos 6 meses en eToro, pues también nos va a servir. Y la primera parte importante es que es importante siempre que tengamos nuestras estadísticas. Al final vivimos en un mundo donde lo más importante es la ejecución, ¿vale? Podemos ser muy buenos analistas, podemos hacer muy buenos análisis, podemos saber mucho de análisis técnico, pero lo que nos va a definir al final como traders es cómo ejecutamos. Somos capaces al final de, cuando vemos una idea de trading, ser capaz de ejecutarla. Con lo cual, por eso es muy importante que al final veamos qué estamos ejecutando, cómo estamos realmente operando, y eso son las estadísticas. Entonces, creo que cualquier persona que quiera realmente avanzar en esto del trading y quiera realmente llegar a tener un nivel de excelencia fuerte, tiene que tener muy claro que sus estadísticas las tiene que ir mejorando y que tiene que estar muy pendiente de ellas y que eso es lo que va a definir realmente si es un buen trader o no lo es. Por lo cual, lo primero que diría es crearos un entorno donde podáis ver vuestras estadísticas. Por ejemplo, en eToro yo aquí tengo mis estadísticas de los últimos 5 meses, llevo un 40% justo de operativa real. Vais a ver más estadísticas de ella y lo que os digo es que realmente estéis donde estéis, operéis como operáis, tener vuestra hoja Excel, tener todos vuestros datos y poder sacando un poquito realmente ese perfil vuestro y esa mejora cada vez más en cada una de las cosas que hacéis, ¿vale? Y cómo vais mejorando. Segundo consejo, aparte de tener vuestra estadística cerca, es tener software o brokers que os den esa estadística, la siguiente es hacerlas públicas. Yo creo que estamos genéticamente diseñados para engañarnos, porque además es saludable. O sea, si yo soy un mal trader,
realmente es muy saludable que yo diga que no es por mí, o sea, no es que yo sea un inútil, no es que yo, sino que el mercado lo ha hecho mal o que realmente no tenía el spread suficiente. O sea, hay un montón de cosas que realmente al final nos ayudan porque estamos preparados para que muchas veces cuando algo nos pasa mal, en lugar de realmente echarnos la culpa, pues lo echemos a otra cosa, ¿vale? Entonces es importante que intentemos evitar esa parte de no ver la realidad y también pensar que cualquier persona que se quiera dedicar a esto al final va a estar auditado. Es decir, los gestores profesionales de Bestinver, todo el mundo tiene su estadística auditada. Yo creo que eso te permite tener un poquito más conciencia de realidad, ¿vale? Y eso también te permite ver la realidad que ven otros, ¿vale? Y que la veamos todo el mundo, porque nos podemos engañar realmente mucho en todo esto. Vale, entonces ese es un ejercicio importante porque si hacéis una de las cosas de los patrones habitualmente en trading que pasan es que uno tiende a sobreestimar lo que gana y cuando uno entra en dinámicas de pérdidas suele ocultarlo. Dicen que hay como diferentes niveles donde pérdidas que cuentas a tu gente, hay pérdidas ya que no cuentas a tu grupo cercano, hay cuentas ya que no cuentas a tu grupo ni de amistad ni de familia y incluso hay veces que se llegan a puntos donde hay pérdidas que ni se cuentan en el entorno y se ocultan, ¿vale? Si somos públicos yo creo que esa parte la evitaremos por lo menos. Y luego ya llega sacarle chicha a nuestras estadísticas, ¿vale? Yo no sé cuántos de vosotros sabéis a día de hoy qué tasa de acierto tenéis, qué nivel de riesgo estáis corriendo, qué volatilidad tiene vuestra cartera. O sea, realmente, ¿cuál es vuestro perfil? ¿Qué tipo de trading estáis haciendo? Si realmente estáis haciendo un buen trading, ¿vale? Y sobre todo, si lo estáis mejorando mes a mes, poquito. Entonces, todo este tipo de datos, os voy a dar un poquito voy a intentar dar pautas para que podáis, primero, tenéis que tener vuestros datos y para los que en mi experiencia realmente permiten realmente ser sólido a la hora de operar, ¿vale? Entonces, estos son los 5: diversificación, distribución de ganancias, tipos de órdenes y luego la automatización, ¿vale? Vamos a ir viendo exactamente cómo estos parámetros podemos verlos y luego qué tipo de parámetros debemos intentar conseguir para hacerlo. Ya os adelanto que realmente no hay un único tipo de trader, ¿vale? O sea, de frente hay traders que tendrán que tener un tipo de parámetros y hay otros que tendrán que tener otros, ¿vale? También tenemos que intentar entender en qué tipo de perfil nos queremos. No es lo mismo correr una maratón que ser un esculturista, ¿vale? Necesitamos complexiones diferentes y preparaciones diferentes. Bueno, lo primero que en todos nos fijamos, y yo creo que es algo que incluso no se nos fijamos nosotros, se fija la gente también que viene a eventos que va a la radio, es la tasa de acierto. Parece que si es la radio, Susana además que la estás presentando tanto tiempo, parece que si en la radio alguien te pregunta sobre un valor, ¿no? Tienes que acertar, ¿no? Porque tienes que tener un 100% de acierto, ¿no? O la gente por lo menos espera realmente que se acierte siempre, ¿vale? La realidad es que habitualmente no se acierta siempre y no pasa nada tampoco porque la tasa de acierto no es algo tan importante, ¿vale? De hecho aquí, por ejemplo, esto por ejemplo son traders de toro con tasas de acierto. Yo ahora mismo estoy en un 60,77 de tasa de acierto en mis operaciones, pero hay otra persona que tiene un 97%, un 93%, un 61% y abajo está la rentabilidad que han conseguido este año. O sea, realmente la tasa de acierto, como veréis, no es tan importante. O sea, no es tan importante realmente acertar tanto. Ahora veis lo que es importante realmente la tasa de acierto, ¿vale? Lo realmente importante de la tasa de acierto es que nos condiciona cuánto tenemos que ganar cuando ganamos en media y cuánto tenemos que perder cuando perdemos en media. Es decir, no pasa nada si acertamos un 20%, si cada vez que conseguimos de alguna manera ganar 5 veces lo que perdemos, ¿vale? Hay mucho trader, ahora veis que hay tipos de trading que es muy tendenciales, que se dedican a fallar mucho, pero cuando consiguen tener una buena operación, realmente tienen mucha rentabilidad. Ese tipo de operativas, en ese tipo de operativas uno no puede cerrar la ganancia enseguida e irse, porque si uno está aceptando un 20%, necesita ganar 5 veces lo que ha perdido. Entonces, si en cuanto gana un 10%, sale del mercado, entonces eso es lo que no tiene sentido. Lo que tiene que ser es una tasa de acierto que sea coherente con las ganancias que tienes. Si realmente al final uno es capaz de acertar un 50%, entonces tendrá que ganar el doble de lo que gana cuando pierde, ¿vale? La gente habitualmente busca tasas de acierto altas porque nos cuesta, mentalmente es muy complicado perder. O sea, realmente de cada 10 operaciones perder 8 es algo que hay que tener un poquito de karma para soportarlo, ¿vale? Aunque uno sepa que el sistema es. De hecho, nosotros tenemos sistemas automatizados que aciertan un 15%, un 20% y que realmente uno ejecutarlo sería muy complicado llevar a cabo, ¿vale? Al final lo importante es que sea saludable con respecto a lo decir. Si nosotros queremos, por ejemplo, coger grandes tendencias, ahora lo veremos, si queremos ser un trading tendencial, los traders tendenciales son aquellos que aprovechan cuando un mercado empieza a coger tendencia e intentan llevarla como si dijéramos hasta el final de todo. Ese tipo de traders se van a equivocar mucho porque van a intentar siempre, de hecho las tortugas, o si conocéis, hay traders tendenciales muy famosos, intentaban siempre coger el momento que la tendencia cambia.
Y son momentos donde realmente es poco probable acertarlo. Cuando una tendencia, como sabéis, empieza a dar un sentido, lo normal es que siga yendo en ese sentido, ¿vale? Entonces, esos traders lo que intentan es meterse en cada punto en el que creemos que la tendencia puede tener ese cambio, pero una vez que uno coge una tendencia, no puede salirse. O sea, no podemos estar fallando 3 veces y cuando cogemos la buena, cuando sube un 20%, o sea, no podemos, por ejemplo, si estamos cogiendo tendencia, si el SP, por ejemplo, como fue hace 3 años, empieza a coger tendencia y lo cogemos, no podemos bajarnos cuando llevamos un 30%. No nos tiene que dar miedo el que el mercado siga subiendo y nosotros estemos. Es decir, los traders tendenciales no tendrían que tener miedo en Inditex y en un montón de cosas. Ese tipo de trader habitualmente falla poco. Otra cosa es el trader de patrones. El trader de patrones es un trader que va más a buscar, pues, un hombro, cabeza, hombro, muchas veces de estrategias y de setups que habéis visto aquí con algunos de los traders que tenemos. Esa gente lo que intenta es buscar un patrón y que ese patrón le dé un recorrido mayor que el que tiene de pérdida. Por eso ahí siempre es tan importante, siempre cuando uno entra al mercado en tipo de patrones, saber dónde está su stop y dónde está su S, porque necesita ganar. Si tiene un 7%, necesita ganar al menos casi el doble de lo que está ganando, ¿vale? Y luego tenemos el High Probability Trading, ¿vale? Que ese es el que uno intenta hacer pequeños tradings y lo que intenta es ganar poquito, ¿vale? Ahí no hace falta ganar tanto. En ese tipo de scalping, realmente importa que entremos, que sea muy probable que acertemos, ¿vale? Pero no hace falta ganar tanto, porque como acertamos tanto, no hace falta ganar tanto, ¿vale? Tenemos que, con todo esto, tendrían ustedes que ver un poquito dónde están, realmente qué tipo de tasa de acierto tienen y qué tipo de tasa de ganancia tienen, porque si no es coherente, no tiene sentido. No tiene sentido que si estamos en el High Probability Trading, evidentemente tenemos que ganar muy poquito. No tiene sentido que cuando perdamos un montón de dinero, ¿vale? Porque entonces no vamos a ningún sitio. Entonces, bueno, esto es lo que quiero. Y otra cosa importante también, para los que quieren acertar al 100%, es que quien acierta más del 90% es que no sabe perder. O sea, mucha gente en la red de Toro busca que tenga tasas de porcentaje del 97%, 93%, y eso quiere decir... No quiere decir, o sea, yo no he visto gente que acierte más del 90% o 95%, porque el mercado tiene una volatilidad que lo impide. Está jugando en un entorno que tiene una cierta aleatoriedad. Cuando uno acierta el 95% o el 90% quiere decir que no cierra nunca una posición que está perdiendo. O sea, que la aguanta siempre, ¿vale? Y eso al final le va a llevar a perder mucho dinero. Con lo cual, es importante saber perder, porque si tenemos operaciones que no son capaces de descapitalizarnos tanto, al final perderemos, ¿vale? Entonces, no es bueno tener una tasa. Si ustedes ven su estadística y ven ahora mismo que tienen casi todo lo que han cerrado son aciertos y tienen en la cartera un montón de muertos en el diván que han dejado ahí a ver si recupera o a ver si sube, evidentemente es que no saben perder. Y en bolsa hay que saber perder, es importante, ¿vale? Y lo veréis, por ejemplo, veis mucha gente que en su cartera solo tiene cosas en negativo. Los traders consistentes generalmente tienen en su cartera cosas en positivo, porque dejan solo lo que ha ido ganando, ¿vale? Con lo cual, otro consejo, no intentemos ganar más del 90%. O aprendamos a perder cuando realmente el mercado no nos da la razón, que nos lo va a dar muchas veces, ¿vale? Bueno, el riesgo. El riesgo es muy aburrido porque el problema que tiene el riesgo en general cuando uno opera en bolsa es que a uno no le hace ganar. El riesgo no te va a hacer ganar si tienes una estrategia perdedora, ¿vale? El problema es que el riesgo es algo que, aunque sea muy aburrido, es algo que es necesario para poder ser sólido y consistente, ¿vale? Por ejemplo, en eToro, por ejemplo, tenemos este es mi nivel de riesgo que he ido asumiendo durante todo este tipo. Hay desde 1 hasta 10. Esto mide un poquito la volatilidad de mi cartera durante un día, ¿vale? Realmente tener una volatilidad del 23% en la cartera un día es realmente tomar un riesgo que es muy complicado, que no nos lleve a salirnos de la carretera. O sea, si conducimos un coche a 300 km por hora, en un juego lo podemos hacer, en un simulador lo podemos hacer, pero nadie, yo creo que nosotros, se montaría con alguien en un Porsche que conduce a 300 km por hora en una carretera. Ahora mismo no están preparados, no sé si en el futuro lo estarán, pero ahora no lo estarán. Y sobre todo es importante porque aquí os voy a dar 3 consejos nada más para consistencia. 50% de pérdida es prácticamente game over, es decir, es muy complicado ganar un 100%. O sea, piensen que cuando perdemos un 50% tenemos que volver, nos quedamos con la mitad del dinero y con la mitad tenemos que generar otra vez lo que hemos perdido. Con lo cual, acercarnos al 50% realmente es prácticamente entrar en no poder recuperar una racha de pérdidas mala. Con lo cual, piensen que siempre que piensen en riesgo, tienen que pensar siempre por debajo de la cantidad. Otra cosa importante, y es que las rachas de pérdida nos van a llegar, ¿vale?
Y lo importante para ser sólido y ser consistente es ser capaces de administrarlas bien, ¿vale? Lo importante sobre todo es que después de una racha mala de cartas nos viene una racha buena, ¿vale? Eso, estamos en un mundo aleatorio y si realmente tenemos un sistema que es rentable, lo normal será que tengamos rachas mejores y peores y que las cosas vayan un poco oscilando. Si nuestra peor racha nos saca del mercado, o incluso muchas veces lo que nos pasa con las malas rachas, y por eso ahora tengo el siguiente consejo, es que nos meten en una dinámica en la que al final nos arruinamos, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de soportar las peores rachas. Aquí es donde tenemos que mostrar solidez y no dudar de nuestro método, ¿vale? Entonces tenemos que... Yo luego una racha de pérdida, 20% me parece ya limitísimo. O sea, una racha de pérdidas quiere decir cuando estamos en el mercado y de repente 8, 9 o 10 operaciones seguidas van mal, ¿vale? Eso pasa, ¿vale? Y no pasa nada si uno tiene la gestión de riesgo razonable, porque igual que uno también aceptará mucho, dicen cuando tenemos una racha. Eso tenemos que ser capaces de gestionarlo y para eso tenemos que tener un riesgo que nos permita estar en torno a un 10, un 15%, es decir, si llevamos un fondo a nosotros, si no tomamos una SICA, pues montamos cualquier tipo de producto de inversión, ¿cuál va a ser nuestro riesgo máximo? ¿Cuánto es lo máximo que podemos perder? Si nuestro modelo nos da que podemos perder un 20%, a lo mejor hay que invertir con la mitad de dinero para perder un 7%, ¿vale? Eso tenemos que controlarlo porque si no nos hará mucho daño. Y nos hará mucho daño porque podremos entrar en esto es un concepto que David, además, aprendí de David Aranzábal, que era los Black Days, ¿vale? No sé si alguno de vosotros habéis tenido un Black Day. Son esos días en los que se van tomando decisiones cada vez peores. En los que realmente uno toma una decisión mala, que hace tomar otra decisión mala y realmente no es capaz de desconectar, sino al final lo que quiere es solucionar un problema que es insolucionable, porque ya en ese estado no lo va a solucionar. Por eso yo creo que si tenemos que evitarlo, si perdemos ese 20%, yo les diría que cuando pierdan un 2% un día, se olviden y otro día no va a pasar. Porque por lo menos así no tendrán nunca un día donde pierdan todo y por lo menos tendrán, para llegar a la más racha, tendrán que tener 10 días, ¿vale? Con lo cual es muy importante que sepamos a veces parar y sepamos pensar y no nos metamos en ese tipo de dinámicas. Con lo cual el riesgo, como veis, no nos ayuda a ganar dinero. Es verdad que lo bueno del riesgo es que nos permite también, hay una parte también de sistemas que permite apalancarnos, permite utilizar más capital del que tenemos y eso es importante también para ser capaces de hacer crecer nuestro rendimiento mucho más. Pero bueno, yo quiero, ahora estamos viendo consistencia y para ser consistentes por lo menos hay que tener 4 o 5 reglas importantes porque eso es lo que nos va a permitir estar en el juego y que cuando lleguen malas, que llegarán, seamos capaces de ser lo suficientemente consistentes como para hacerlo. Bueno, pues luego es importante saber la volatilidad con la que uno está jugando, ¿vale? Eso es muy importante. Al final uno cuando se monta en un crucero, ¿no? o en un barco, pues tiene que saber en qué punto se marea, ¿no? O en qué punto, qué entornos no está cómodo, ¿vale? Los cruceros son tremendos, pues yo he estado en uno y prácticamente parece que no se mueve el mar, aunque a veces también notas un poquito, pero realmente uno va muy cómodo, ¿vale? Entonces, la volatilidad realmente lo que mides un poquito en los entornos de rangos que te vas a mover, ¿vale? Es muy importante también para la gestión. Por ejemplo, la gente ahora que me sigue en eToro me copia. Evidente, yo sé, por ejemplo, que si yo quiero que mucha gente me copie, no puedo llevarles en una lancha motora, tendré que llevarles con una volatilidad mucho más pequeña. De hecho, últimamente he reducido bastante mi volatilidad. Entonces, es muy importante que uno entienda que, por ejemplo, para correr, por poner un ejemplo como la maratón, uno sabe cuál es su frecuencia cardíaca. Tiene que estar a lo mejor de 130 a 150, ¿no? Bueno, pues ese es su entorno donde realmente está cómodo. Si no estamos cómodos con nuestra volatilidad, tenemos un problema, ¿vale? Porque eso nos va a hacer. Entonces, es importante tener una volatilidad controlada y luego, cuando algo se va de ese entorno de nuestra volatilidad, parar como siempre y volver a analizar por qué esto está pasando, ¿vale? Bueno. La siguiente es la diversificación. El problema de diversificación, el principal problema es que la gente no entiende lo que es, habitualmente no entiende lo que es la diversificación, ¿vale? Pensamos que diversificar muchas veces es estar en 4 o 5 acciones o 10 acciones, ¿vale? Eso no es diversificar, ¿vale? Hay fundamentalmente dos formas de diversificar. Y ya veréis, porque la diversificación uno cuando yo llevo en el mercado casi 15 años, yo incluso un poco más. Uno, cuando entiende lo que es la diversificación, es cuando cae un mercado a plomo y no hay ningún activo que realmente esté subiendo de tu cartera, ¿vale? O cuando hay una caída, como ha habido, por ejemplo, ahora, y todas tus posiciones en cartera caen, ¿vale? Cuando eso pasa, uno no tiene diversificación, por mucho que tenga 8, 9, 10 o 20 títulos, ¿vale? Entonces, hay dos formas de diversificar. Una es por activo y otra es por estrategia, ¿vale? Es importante entenderlo. Podemos estar
con un solo título, o podemos estar con un solo índice como es el Eurostoxx, como es el SP, y podemos estar muy diversificados si tenemos estrategias diferentes. Nosotros muchas veces no es lo mismo aplicar una estrategia a largo plazo que una estrategia a muy corto plazo. Es decir, la rentabilidad que te da, por ejemplo, una estrategia a muy corto plazo que depende de la volatilidad va muy bien para mercados bajistas, ¿vale? Y a lo mejor una estrategia que tengamos tendencial, que suele funcionar mejor en mercados alcistas, de alguna manera no van a entrar en el mismo momento, o sea que estamos diversificando, ¿vale? Entonces es importante que tengamos siempre diferentes estrategias. Si nosotros tenemos diferentes estrategias, una de largo plazo, otra de corto, tal, ahí tendremos ya una diversificación, ¿vale? Y lo otro es por activos, pero cuando hablo de activos no me refiero a 3 o 4 acciones, me refiero evidentemente si estamos metiendo en inmobiliario, si estamos metiendo en oro. Habitualmente siempre estamos todos expuestos a renta variable, ¿vale? Eso no es diversificar. Diversificar sería empezar a operar en materias primas, en el forex, el dólar, o sea, realmente tener activos que realmente no tengan nada que ver, ¿vale? De tal manera que ahí sí que tenemos una diversificación real, ¿vale? Nosotros tenemos activos que están en el oro, tenemos otro activo que está en la divisa, tenemos activos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la corrección que hubo de 2008 a 2012, bueno, ahí el oro lo hizo muy bien, hubo un montón de activos que lo hizo muy bien. El que realmente estuvo diversificado realmente sí que pudo tener esos activos que tuvo en esa... Y luego una importante, diversificar por diversificar no tiene sentido. Aquí os ponía una viñeta que decía que para ser justos, ¿no? Esos animales iban a hacer una prueba que era subirse al árbol, ¿vale? No todos tenemos la misma capacidad de... Es decir, en ese tipo de... un elefante no se va a subir a un árbol igual que un pájaro o que un perro, es decir, tenemos diferentes capacidades. Entonces, tenemos también que analizar en esas estadísticas qué es lo que se nos da mejor. Y por ejemplo, a mí personalmente, por ejemplo, durante estos 6 meses que llevo, a mí sí me ha dado mejor en general, como veis, acciones europeas, índices europeos y tecnología, puede haber más que, por ejemplo, el SPI y el dólar. ¿Veis? Pues eso tengo que aprender un poquito de ver en cuáles activos, por volatilidad, por cosas, me siento más cómodo. Y va a decir mi operativa. Al final tengo que intentar centrarme en lo que realmente se me da bien. Si hay algo que no se me da bien, ¿para qué voy a estar en eso? Si por ejemplo, mi operativa, yo que sé, en 15 minutos o en una hora, se me da mal, pero eso no lo sabemos al final si no estamos realmente mirando lo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo bueno es que puedes ver en cada activo, en cada estrategia, cuál es tu rentabilidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo cual, cuando diversifiquemos en cosas que sean en las que seamos rentables, ¿vale? Eso es importantísimo. En estrategias que nos hayan sido rentables, no diversifiquemos por diversificar en cosas que no tenemos ni idea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, diversificar realmente tiene sentido cuando realmente lo hacemos con criterio de descorrelación y luego con criterios, evidentemente, performance nuestra, ¿vale? Diversificar está muy bien, pero también... si hablamos realmente quitando los tapujos de las cosas, la verdad es que yo conozco, si uno no tiene... Yo conozco mucha gente que se ha hecho millonario invirtiendo en una sola acción. Es decir, que... Porque al final también pensar que la decisión de una acción tiene mucho riesgo, pero es 50% para abajo, para arriba. O sea, realmente al final... hay mucha gente realmente que ha apostado por una empresa, la entiende muy bien y decide no diversificar porque entiende tan bien esa oportunidad que la aprovecha, ¿vale? La mayor rentabilidad que vamos a tener siempre es no diversificando. Eso también lo quería que lo entendieran, porque al final cuando diversificamos, de alguna manera, nuestro mejor activo va a ponderar con nuestras estrategias peores, ¿vale? Entonces hay que valorar en ese sentido cuántas estrategias queremos tener y cuántas realmente son rentables, porque todas al final siempre ponderarán y de alguna manera esa ponderación bajará la rentabilidad. Entonces eso únicamente para que lo tengan en cuenta. De hecho, los grandes inversores, los grandes millonarios del mundo son gente como Amancio Ortega, que podríamos considerarlo un especulador en Inditex. Puede ser el de Apple, que podemos considerarlo también un inversor en Apple. O sea, son gente que a veces ha apostado todo su dinero en una... Es verdad que eran fundadores, con lo cual no han tenido que hacer esa inversión. Pero bueno, para que lo sepan que gran parte de esa estrategia ha sido eso. Y de hecho, si vemos Backmoney, por ejemplo, ha habido unos casos muy claros de estrategias de invertir solo en bancos. Ahora lo ha ido bien, pero realmente ha habido gente que especulando solo en un sentido lo ha hecho bien. Pero es importante entender bien la diversificación y entender también que hay una cierta diversificación que no nos ayuda, ¿vale? Que es la que nos prepondera. Y nada, pues os digo, es importante para tener estadísticas, tenemos que tener estadísticas suficientemente... no podemos tomar decisiones de cómo nos están yendo las cosas si hemos hecho 4 operativas. O sea, ya cuando tengamos 100, 200, cuando vamos a empezar a tomar decisiones de qué es lo que nos está yendo bien o mal. Y ya para acabar un poco la idea es, sobre todo, que estandaricemos nuestros traders. O sea, tendríamos que conseguir que nuestro trading, cada operativa que hagamos, sea realmente como una lata esta. O sea, que realmente al final seamos traders que seamos capaces de tener un montón de operativa muy parecida. Tenemos operaciones en las que ganamos tanto dinero, tanto porcentaje, las que perdemos tanto. Es decir, en tanto en cuanto realmente entremos en un modo
donde realmente la estadística sea muy estable, ahí vamos a ser muy consistentes. Entonces, en ese sentido, yo conozco muchos traders pues, que realmente son muy consistentes en lo que hacen, tienen muy claro cuál es su ganancia esperada, cuál es su pérdida esperada, y lo que hacen básicamente es repetir eso, ¿vale? Y luego afinarlo. Entonces, tenemos que intentar saber cuál es nuestro trade medio de pérdida, nuestro trade medio de ganancia, ¿vale? Y sentirnos cómodos con eso y coger, como si dijéramos, automatismos, ¿vale? A nivel es muy importante también entender el tipo de órdenes. Muchas veces en las estadísticas, la parte más emocional, donde podemos de alguna manera entender cómo estamos, si estamos siendo inteligentes emocionalmente o no, es el tipo de órdenes. Porque las órdenes a mercado, por ejemplo, habitualmente, siempre hay escasos, son mucho más emocionales que las órdenes con stops o con límites, ¿vale? Entonces también el tipo de órdenes que estemos lanzando, nuestra estadística nos puede decir también en qué punto estamos siendo muy emocionales. También, por ejemplo, es muy importante saber el tipo de órdenes en qué horas las lanzamos. No es lo mismo lanzar una orden a principio de sesión, a final de sesión, porque estamos emocionalmente también un poquito diferentes, más desgastados o menos. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de orden estamos lanzando y intentar con esa estadística también deducir un poquito si estamos siendo emocionalmente inteligentes. En general, las órdenes a mercado suelen ser órdenes poco planificadas, ¿vale? Y generalmente muy impulsivas. Entonces, deberíamos tratar de evitar en general órdenes a mercado, ¿vale? Y deberíamos tratar siempre de tener claros nuestros sistemas. Y luego también es importante, otra cosa importante también, que pueden analizarlo, aunque son estadísticas más difíciles de verlo, es cuando modificamos órdenes, ¿vale? La modificación de órdenes, salvo que esté planificada, suele ser también una decisión bastante emocional, ¿vale? Entonces, también nos va a dar un score de nuestra inteligencia emocional a la hora de operar, ¿vale? Pues todo eso tenemos que entenderlo y la estadística creo que en ese tipo de cosas nos lo va a reflejar, ¿vale? Y luego lo último importante, a mí yo creo que a todos nos pasa un poco, además yo creo que estando en un evento de este tipo nos va a pasar, llegamos aquí, vamos a ver a gente que realmente es muy buena en lo que hacen, tenemos aquí gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, vamos a ver estrategias excelentes y seguro que saldrán aquí con ganas de coger el software, empezar a copiar lo que han hecho ellos e intentar replicarlo, ¿vale? Eso está muy bien, pero si eso lo hacemos cada 2 meses y cada 2 meses vamos a una charla donde alguien nos cuenta algo e intentamos aplicarlo, probablemente lo que pasa es que no estamos entrando en detalle en alguna de ellas. Entonces es bueno tener buenas ideas, pero yo creo que lo que hacer básicamente es llegar al fondo y al detalle de una idea de trading o de una estrategia de trading. Al final, si somos suficientemente inquietos como para ir cambiando cada 2 por 3, no vamos a coger al final. Entonces es importante, cuando realmente encontremos realmente estrategias donde realmente intentemos notar rentabilidad, que las trabajemos mucho, que las operemos mucho, que aprendamos mucho de cómo estamos haciendo esta estadística y que intentemos centrarnos mucho en ella. Ya habrá tiempo para cambiar, ya habrá tiempo para diversificar en nuestras estrategias, pero tenemos que ir consolidando lo que nos hace rentable, ¿vale? Entonces, nada, no mucho más. Aquí, este es el ranking en España en la película Wall Street, la segunda, que decía que, no sé si se acuerdan, que decían que la bolsa no era una cuestión de ganar dinero, que era una cuestión de competir, ¿no? La verdad es que al final decían, it's not the game, it's not the money, it's about the game, no sé cómo era exactamente, ¿no? La verdad es que yo más que competir, realmente para mí la bolsa es un reto. Y yo creo que es un reto intelectual y realmente al final, pues, como uno intenta siempre hacerlo. Bueno, este es el ranking de... Yo hace 6 meses sobre todo empecé a operar un poquito de manera más consistente y estoy ahora quinto del ranking. Aquí también hay personas que están haciéndolo muy bien en esta red social. Energético estará justo en el workshop que vamos a dar. Y bueno, pues yo creo que si ustedes realmente son buenos traders, les diría que se animen, que además este tipo de redes sociales luego dan oportunidades de ganar dinero. A mí ya, cuando uno supera los 50 seguidores, copiadores, empieza a ganar dinero por gestionar, o sea que eso también está, no por gestionar, porque a alguien le copien, no exactamente es eso. Y bueno, pues yo creo que también aquí pueden demostrar el talento y pueden hacerlo bien. Y nada más, creo que más o menos estoy en tiempo, ¿no? Bueno, tenemos artículos. Bueno, aquí tenemos un análisis analizar muchas veces. Bueno, todo este análisis que les he contado, nosotros son experiencia un poquito analizando estadísticas de nuestros sistemas algorítmicos que tenemos. Pero realmente a nosotros nos da igual analizar estadísticas de una persona que un ordenador. Realmente no somos capaces de diferenciarlo. Aquí tenemos análisis muchas veces en bolsa.com de traders que están operando y analizamos si nos parece que es una operativa saludable o no. Les invito a que nos manden su usuario también para que les digamos si su operativa nos parece saludable o no.
ahí pues, lo vamos a hacer. Y nada, pues aquí nos vemos, ese es mi usuario JP Sánchez en Estado Social y en Twitter Especulación, que es el que me puse hace mucho tiempo. Pues enhorabuena, ha sido un lujo, un placer. Muchas gracias.